Y le he puesto de esta manera. Para amar a Dios necesitas un corazón y una mente sana. ¿Sabías tú que si no tienes un corazón sano y una mente sana, tú no puedes amar a Dios? No lo puedes amar. Puedes desear amarlo, cuando mucho, pero no lo puedes amar. Primero, recordar lo que Jesús menciona cuando le preguntan unos escribas. Le dicen, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Se acuerdan qué dice el Señor? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso respondió el Señor. Entonces, cuando dicen el corazón, pues ahí están las emociones. Ahí está la pasión. Amén. ¿A cuántos les gusta servirle a Dios apasionadamente? ¿Y cuántos les gusta amar a Dios con plena conciencia de lo que están haciendo? ¿Sí? Con el entendimiento, nuestra mente. Porque cuando no lo hacemos así, con un pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, nuestra mente, y cuando no lo hacemos con toda la pasión que involucra nuestras fuerzas también, pues no sé qué pensará el Señor de esa adoración o de ese servicio. Por eso, hermanos, es el más grande mandamiento. Ese mandamiento, hermanos, involucra los 10 mandamientos. Todos. Piensa en cada uno de ellos y vea si no es cierto. Cuando tú honras a tus padres, es porque estás honrando primeramente a Dios. Él es el que te empuja a que a ver cómo le haces, pero empieza a honrarlos a ellos. Amén. Y todos los demás y los hazle así y así no le hagas. Todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con un entendimiento de que están involucrados ahí nuestro pensamiento, o sea, pleno uso de nuestras facultades y también todas nuestras emociones. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra mente y cuando nuestras emociones están contaminadas? Están enfermas, están heridas. Amén. ¿Qué pasa? ¿Podemos adorar o amar a Dios así? No podemos amar. O sea, se parece, pero Dios sabe lo que es genuino y lo que no lo es. Somos religiosos. Y se parece mucho a la vista externa nosotros, porque nosotros no vemos el corazón, pero Dios sí lo ve. Y yo quisiera que hoy, de alguna manera, pudiéramos tomar el referente del apóstol Pablo para abundar un poquito en lo que estamos diciendo. Y si usted lee las cartas de Pablo, él escribió, al parecer, 13 cartas, del Nuevo Testamento, claro, 13 cartas, y 4 cartas de esas 13 las escribió Pablo en la cárcel. En la cárcel de Roma, que fue su último encarcelamiento, porque de ahí, de esa última, que no fue la única, pero fue la última, en Roma, como arresto domiciliario, pero eso no le quitaba que Pablo estuviera custodiado, es decir, que tuviera cadenas y que tuviera también un soldado ahí, por lo menos, que estuviera a las 24 horas. Entonces, las custodias, las cadenas, porque Pablo cuando está hablando habla de, y mis cadenas, dice él. Eran físicas, no crean que eran nomás como una cuestión metafórica, eran cadenas. Y las cadenas iban ¿dónde? En las manos y también iban en los pies, en el cepo, había un artefacto metálico ahí con grilletes. No crean que estaban acolchonadas las cadenas, eran incómodas, ni estaban tampoco climatizadas, pues tampoco.
Podían llagarse los tobillos con los grilletes de los pies y de las manos, porque Pablo estuvo años en cárcel. Y hermanos, cuatro epístolas las escribe Pablo desde una cárcel. Yo quiero que oigan lo que Pablo escribe, entre muchas cosas más que escribe, dentro de una cárcel. Estamos hablando, hermanos, de amar a Dios ¿con qué? Con nuestra mente y con nuestro corazón. Y ese es el reto para nosotros hoy. Por eso digo yo, no podemos amar a Dios con una mente o con un corazón enfermos. Y si nuestro corazón está enfermo, entonces estamos haciendo religión y no adoración. Esa es la diferencia. Y quiero leer solo una porción porque y hay una epístola de las 4 que escribió en la cárcel, una particularmente es muy llamativa porque es la que tiene más expresiones que nos impulsan, que nos animan. Tú y yo no estamos en prisión, tú y yo no estamos pasando por lo que Pablo estaba pasando cuando él escribe, sin embargo nos han servido de impulso de ánimo, de motivación, para cuando nosotros nos sentimos medio apachurradones, medio agüitados, ¿no? Ven lo que dice Pablo, Filipenses 4, del 4 al 7, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo hasta que nosotros asumimos una manera de hacer las cosas, entonces la paz de Dios va a guardar esos pensamientos y esas emociones. Y a veces nosotros oramos, Señor, que tu paz guarde. Eso no dice aquí. Pablo está diciendo que había algo que hacer de parte nuestra para que la paz de Dios. Los que saben de computación saben que después de algunas instrucciones y tal, pues aparece algo como una consecuencia de lo que hemos nosotros hecho. No podemos orar, Señor, que aparezca el programa ahí, el software fulano, hay que instalarlo. Entonces, nosotros como que nos gustan las cosas automáticas en las oraciones, pero no es así. Hermanos, fíjate, el apóstol Pablo, si sabemos un poquito de lo que pasó con Pablo, o quién era Saulo de Tarso, antes de ser cristiano, pues. Como que lo que sabemos así nos llama más la atención, lo vemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9 me parece, donde dice él, y respirando aún amenazas y muerte contra los cristianos. Esa es la expresión. Ya dice que Pablo iba pues rumbo a Damasco para agarrar a todos los que anduvieran ahí alabando a Dios y haciendo sus cultitos ahí, para tomarlos presos, azotarlos y llevarlos a las cárceles y a uno que otro matarlo en la plaza para que escarmiente a los cristianos. Pero vean, hablando de la mente y del corazón de Pablo, una persona que respira amenazas y muerte, ¿habrá una mente sana ahí? ¿Habrá un pensamiento sano? Claro que no, ¿verdad? Pero hermanos, a Pablo no se le olvida qué ocurre en su conversión. ¿Sí? Sin pretender explicar todo lo que pasó en su conversión, lo que sí podemos saber que cuando Pablo ya es convertido, cuando ya va a Ananías y ora por él y recibe la vista y es transformado en ese momento, Pablo, hermanos, empieza a pensar diferente, empieza a sentir diferente.
A los cristianos que antes odiaba y quería meterlos a las cárceles y azotarlos, ahora los ama. Ahora los procura, ahora los cubre, los defiende. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque Dios había sanado su mente y su corazón. Y hermanos, eso lo hace Dios, lo puede hacer en un momento. Decía Ray cuando su testimonio, yo no sé qué pasó, pero yo vine aquí a esta iglesia, ¿verdad? Y yo no necesité esos procesos y que poco a poquito, bueno, así le entiendo a Ray yo, ¿verdad? ¿Estamos bien, Ray? Así es, ¿verdad? Dios lo puede hacer en un momento, sí lo puede hacer. Amén. Pero Pablo dice, si yo no tenía gozo antes, nunca no tenía. Y lograba cosas y era influyente y tenía cartas de parte del Sanedrín, ¿sí? Del sumo sacerdote y de los escribas y de fariseos. Tenía cartas, quiere decir credenciales, autorizaciones para hacer todo lo que había que hacer. Y que todo era pues, producto de una mente enferma. Y hermanos, él decía, yo no sabía qué era dormir tranquilo, porque tenía pesadillas y me levantaba con el odio a todo lo que daba y con el siguiente programa para ir a destruir cristianos. Y ahora él decía, qué diferente el amor al odio, qué diferente es poder sentir gozo. Yo no sabía qué era eso y ahora lo estoy experimentando. Amén. Y hermanos, me pregunto yo, ¿cómo se vive así? ¿Cómo será la vida de una persona que no tiene paz, que no tiene gozo, que no tiene contentamiento? ¿Usted no conoce personas así? Que nomás le rasca tantito y como diciendo ya me voy mejor porque se suelta con toda la lista de cosas que le dan para abajo. Usted no quiere seguir oyendo eso. Hay personas que están llenos de amargura, llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de malas noticias. Te entristecen en el ratito, a los 2 minutos ya me dio el bajón, aunque haya sido alegre. ¿Por qué hay eso, verdad? Y eso Pablo lo estaba experimentando. Pero entonces cuando él experimenta un cambio en su vida y Dios lo transforma, él dice, wow. Recuerdo cuando mi esposa duró 8 años con dolor todo el tiempo. Día, noche. El dolor fijo. ¿Sí? Así que si alguien sabe de tema del dolor, pues ella, por muchos años. Y ella platica cuando esa primera noche que no tuvo dolor y que pudo dormir y que no había dolor. ¡Wow! Pues, esto es maravilloso. Poder dormir, poder tener ánimo para hacer las cosas porque no hay dolor. Eso lo experimentó Pablo. Y yo les pregunto a ¿usted cree que Pablo iba a querer soltar esa bendición? ¿Iba a dar el lujo de seguir otra vez enfermándose de nuevo su mente y su corazón? Claro que no. Él ya no iba a permitir que esto ocurriera. Y hermanos, Pablo de alguna manera nos da esos tips, esas claves de cómo salvaguardar o proteger esa sanidad que el Señor nos dio cuando vinimos a Él. Yo no sé si usted cuando vino al Señor fue sanado o siempre ha estado enfermo de su mente, de su corazón. Si usted vino a Cristo y sigue odiando, yo no sé qué pasó ahí. Si usted vino a Cristo y usted sigue deprimido, si usted vino a Cristo y sigue queriendo echarle la guerra a todo el mundo, entonces a lo mejor como que habría que revisar esa conversión. Amén. Pero si usted experimentó esa libertad, ese gozo, esa alegría, esa bendición de ser salvo y todo lo demás, bueno, es una conversión. Pero usted no la puede dejar así, ya me la dio, es como si yo le regalo a usted un carro, ¿no? Y usted lo deja afuera ya con las puertas abiertas, con la llave pegada ahí, en el barrio de los Cholos, aquí en Hermosillo. Pues, ¿qué espera usted que ocurra otro día? ¿Verdad?
sin alarma. Entonces ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, hermano, cuando el cristiano comete esos errores, porque esos los comete el cristiano, a vuelta de un mes o un año o 3, ¿cómo lo vemos? Fuera de los propósitos de Dios. Más enojado que antes. Más triste que antes. ¿O no dice la Biblia que cuando sacamos al demonio de nuestra vida, qué pasa? Él va por otros 7 peores y los mete a nuestra vida. Entonces, hermano, vean lo que dice Pablo en la misma carta de Filipenses que hemos leído ahorita. Dice el Filipenses 4:8, vean lo que dice. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Casi por nada vemos a un hombre que a través de los años de su vida cristiana, de su conversión, él sigue diciéndonos, regocijaos en el Señor siempre. Sí se puede lograr. Pero él nos da una clave aquí importante. ¿Qué dice? Todo lo honesto. Si no es honesto, yo no lo voy a dejar entrar aquí. Si no es puro, no, es que yo con eso no entro. No, pero mírame, ¿cuánto? Perdóname, pero yo no voy a ensuciar y voy a echar a perder lo que el Señor hizo en mi vida cuando yo fui alcanzado, fui transformado. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza. Y hermanos, imagínate cuando alguien viene a tu vida y te trae, por ejemplo, te trae un chisme, ¿no? ¿Es digno de alabanza eso? ¿Es puro? Si es puro, mitote. Pero no es puro delante de Dios. Amén. ¿Es honesto? Dice, no levantes falso testimonio contra tu prójimo. Es un mandamiento. No lo deshonres. Es que dicen que sí es cierto. Si es o no cierto, si tú fueras el papá o la mamá de esa persona, ¿harías eso? No, lo vas a cubrir, dice la Biblia. Cúbrelo, protégelo. No lo alcahuetees, pero ora por él, bendícelo, ministralo, no lo divulgues. Amén. Entonces, hermano, vea cómo Pablo cuidaba su mente y sus emociones. Pablo ya sabía también que lo que viene de Dios es mejor que lo que viene del hombre. ¿Sí? Entonces, Pablo se inspira muy probablemente en lo que dice Jeremías 29:11, que dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces Pablo, por lo tanto, él escribe ya en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero él no nomás lo dice, él lo cree. Amén. A lo mejor usted y yo nos aprendemos de memoria el texto de lo que Pablo dijo, inspirado en Jeremías, pero la diferencia es que Pablo lo creía. Y como lo creía, entonces lo vivía de esa manera. Todo lo que nos ocurre, si amamos a Dios, nos va a ayudar ¿para qué? Para bien. Y entonces él se aferraba a esto y entonces no estaba él con depresiones. Es decir, es que la Biblia dice que todo lo que nos suceda va a ayudar para bien. ¿Cuándo? Pues mañana vamos a saber. Y más adelantito vamos a saber. Todavía no. Amén. Y a lo mejor ni siquiera lo sabemos.
Si usted lee Hebreos 11, se va a dar cuenta que están los héroes de la fe ahí, descritos en el capítulo. Y muchos ni siquiera miraron lo que iba a pasar. Sufrieron por la causa de Cristo, pero ellos dicen que aunque lo miraron, no lo tocaron, nomás lo creyeron, dice la Biblia. Pero hermanos, cuando creemos bien, nos va a ir bien, también. Amén. Y entonces, hermano, algo que aprendemos de Pablo, que él no se basaba para mantener sana su mente y sano su corazón. Cuando digo corazón, nos referimos a los sentimientos, a las emociones. Y acá a las formas de pensar, a los criterios, a los principios que nos rigen como cristianos. Entonces él adopta ahora una nueva manera de pensar, una metodología, se puede decir, ¿verdad? Donde él no va a depender de las circunstancias. Hermanos, me atrevo a pensar que muchos de nosotros dependemos de las circunstancias. Si alguien cuando se nubla se pone triste, imagínate, si depende de las circunstancias. No se diga por lo que oyó que dijeron de él, o porque cómo le pagaron el favor que hizo. Amén. Entonces, Pablo ya sabía también que los pensamientos de Satanás son de derrota, ¿o no es cierto? Él quiere que seamos derrotados, que estemos en depresión, en temor, porque a eso vino él. ¿O no dice así la Escritura? Él vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Y entonces, hermano, cuando venían pensamientos a la vida de Pablo, ¿tenían cabida en él? No. ¿Por qué no? Y Pablo nos da también la clave ahí en 2 Corintios 10:5. Vean lo que dice. Si usted quiere agarrar tips de Pablo, agárrelos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ahí le va. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hace un buen control de calidad? Por ejemplo, los que exportan vegetales, por ejemplo, tomates, pepinos, o sea, ¿qué hace que, si generalmente lo exportan a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué hace un buen control de calidad? ¿Qué hace? Esta cebolla se ve medio rarita, ¿no? No. Pero está bien. No, que no está bien. Hay un tomate medio, ¿sí? Las que saben cómo se escogen los tomates, ¿no? Y así nos vamos. No, para acá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la banda? Lo bueno. Y entonces allá dicen, qué bien está todo esto, sigue mandando. Y hay productividad, funciona esto. Pero hermanos, si usted y yo dejamos pasar todo lo que viene a nuestra mente, ¿qué le pasa a nuestra mente? Se enferma, así como cuando usted deja pasar todo al estómago, ¿no? Anda al rato con gastritis o anda con diarrea, ¿no? Porque pasó todo lo que sea. Cuidó usted. Y hermanos, entonces, si usted quiere amar a Dios siempre, necesita cuidar su mente, sus pensamientos, ¿verdad? Y también sus emociones y sus sentimientos. Necesita cuidarlos. Y entonces, una clave que nos da Pablo es, pon un filtro aquí en tus oídos, en tus ojos. Esto no entra a mi vida. Pero le dejamos entrar. Y decimos, una no es ninguna. Una vez al año no hace daño, ¿no? Y entonces así empieza. Oyendo lo que no debe, dándole cabida a esto, viendo lo que no debe ver, haciéndole caso a la persona, evaluando mal. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a avanzar así? Fíjate, Pablo era un hombre prominente, un hombre famoso de alguna manera. Era un maestro de la ley, criado a los pies del maestro más importante del tiempo, Gamaliel, ¿verdad? Sin embargo, cuando él se convierte, pierde todas las influencias, porque ahora se les voltea.
Ahora ya no está defendiendo lo que antes defendía. Y entonces él se viene abajo, no en el gozo, no en la alegría, no en la paz, sino en algunas cosas que él perdió. Inclusive decir, y ahora ya no puedo defender nada de eso porque ya no creo así. Amén. Y vean lo que dice aquí en el mismo libro de Filipenses 3, versículos 7 y 8. Vean lo que dice. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando le damos nosotros el valor, un valor más alto a las cosas, más alto que al Señor o que al reino de Dios, vamos a dañar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Lo voy a repetir. Cuando amamos a algo, lo que sea, en mayor proporción que amar el reino de Dios, vamos a afectar nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces no podemos amar a Dios así. Y no tanto porque se va a enojar Dios, porque es celoso. No, es que vas a ver cómo esto afecta. Aunque Dios no te dijera nada, va a pasar. Amén. Hermanos, por eso Pablo dice, todo lo demás lo tengo por basura. ¿Sabes cómo dice una versión anterior? Ya la modificaron un poquito, le pusieron basura. Pero ¿sabes cómo decía antes? Cuando yo estaba niño oía la versión aquella. La de la versión, me parece que 1909, no la 60. Dice, lo tengo por estiércol. No quiero pensar cómo era la versión más anterior, ¿no? ¿Cómo diría? Porque no me iba a animar a decirlo, pero eso dice. Amén. Entonces, y cuando esas cosas que Pablo tenía por basura, nosotros le damos la posición, o sea que la basura está por arriba de Dios en nuestra vida. Ese es el pensamiento de Pablo. Si quieres tú tomar la clave, ¿por qué sus emociones y sus pensamientos estaban guardados en Cristo Jesús? A ese grado. Es más, si tú equiparas, ya no digo que lo tengas arriba o abajo, que lo equipares con las cosas del reino de Dios, igual vas a ser afectado. Y entonces, hermanos, queremos una mente sana, vamos a estar impregnados por el gozo, por la paz, por el contentamiento, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que ocurra en nuestra vida. Hermanos, decía hace un momento que estas cartas, incluyendo Filipenses, Efesios y otras más, Filemón, las escribe en la cárcel. Y hermanos, yo te preguntaría, ¿qué será peor? ¿La cárcel física o la cárcel emocional? Esa es la cárcel física, la que Pablo experimentó. Pero todos, pues cuando lo metieron en la cárcel, pensaron que era el hombre más ruin y más preso, y era el hombre más libre. El hombre más libre. Porque él, sus emociones y sus pensamientos estaban libres, estaban sanos, por eso él podía hacer lo que ¿cuántas cartas ha escrito usted así como Pablo? Ni una, ¿verdad? Ni yo tampoco. Él escribió 13 y 4 en la cárcel. Y léalas ustedes, las 4 cartas, va a decir, wow, ¿cómo se puede hacer esto en la cárcel? Y que sea genuino además. ¿Sí? Entonces, pero hermanos, decíamos ahorita que hay personas que poquito quieren para saltar y vomitar todo aquello que está dentro de su vida de una manera tremenda, ¿no? Nosotros hemos estado, por razones de ministerio, predicando en la prisión, y no es nada grato, Huele a todo menos a obsession y esas cosas, ¿no? Huele a horrible. Y eso es ahorita. En los tiempos de Pablo no quiero ni pensar. Que no había derechos humanos, ni había la Secretaría de Salud, ni nada de esto, ¿no? Alguna vez comenté yo aquí que nos tocó a mi esposa y a mí visitar la cárcel donde Pablo murió, en Roma.
y están ahí todavía restos de la cárcel, y no necesitas mucho para imaginarte lo terrible que ha haber sido. Porque ya no huele así feo, ¿no? Pero están, físicamente tú puedes mirar las cosas que pasaron en la vida de Pablo ahí. Y te da ganas de llorar, hermano, de veras. Que el gran apóstol Pablo haya muerto de esa manera. Y allí haya escrito, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Sí se puede lograrlo. Decía él, sé vivir humildemente y sé tener abundancia también. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y usted lo lee. Todo lo puedo en Cristo. Ni saben en qué términos se dijo. ¿Desde qué corazón? ¿Desde qué pensamiento? ¿Desde qué espíritu? Alguien lo dijo. Casi por nada, hermanos, esto honraba a Dios. Imagínate. Y ese es el nivel que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros con cosas mucho menores, con problemitas, con situaciones, ya andamos, ¿verdad? Que no hayamos qué hacer. Y entonces no podemos amar a Dios así. Amén. ¿Qué valor le damos a las cosas que nos suceden en el caminar con Cristo? ¿Sí? Si tenía Pablo razones para renegar, tenía muchas. Para quejarse, para despotricar. Usted no se enoja cuando le hacen una jugada mala a usted. ¡Hey, qué pasó! Rápido usted respinga. ¿Eh? A mí no me vuelvas a hacer eso porque vas a saber quién soy. Y no precisamente miembro de la iglesia fulana de tal, ¿verdad? A mí el que me la hacen una vez nomás, pero ya dos no. Y puras de esas presiones, ¿no? Hermanos, a Pablo lo estaban martirizando. Y ahorita hablamos de la cárcel de Roma, lo que estoy hablando yo. Pero usted recuerda un poquito sobre la cárcel de Filipo, ¿se acuerdan? ¿Cómo entran allí Pablo y Silas a la cárcel de Filipo? Andaban predicando el evangelio, andaban predicando a Jesucristo, ¿verdad? Y ocurre algo ahí que no tenía ninguna razón, pero lo toman y lo meten preso y le despedazan su espalda a latigazos. Amén. Pero a la medianoche, dice, Pablo y Silas estaban haciendo un dueto, cantando alabanzas a Dios. Imagínate cómo sube delante de Dios esa ofrenda. Compárala un poquito con la tuya o con la mía. ¿Olerá igual? Y podíamos no renegar, pero decir, qué mal me está yendo. Yo que esperaba que me dijeran gracias porque le estoy evangelizando, pero en lugar de gracias era todo lo contrario. Y hermanos, seguramente el enemigo estaba por todos lados enviándole pensamientos, tira la toalla, ¿para qué andas metido en esto? Apenas a ti te ocurre, y prueba de esas. Pero ¿qué él decía él? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso él pudo escribir, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, es ganancia. Amén. Entonces los niveles, los estándares de él no eran los de los humanos. Él decía que yo deseo, yo anhelo amar a Dios de veras. Eso era su anhelo. Amén. Sus mismos hermanos cristianos le metían ahí también la guerra. Él dice, añaden, dice, aflicción a mis prisiones. Estando en la cárcel, Pablo, hermanos, ¿ya viste quién está en el bote? El que los evangelizó. Y dándole guerra, los mismos hermanos, y lo dice ahí en la carta. Y él decía, pero no importa. Qué tremendo, ¿no? Usted diría eso, pero no importa. Porque yo sé que quiero. Y hermanos, la verdad es que sí nos importa y no debería importarnos. Porque sabemos lo que queremos. Amén. ¿Sabes qué pensaba Pablo? Él le daba un valor especial. Él le daba un verdadero sentido a lo que le estaba pasando.
Amén. Le daba un sentido a lo que le estaba pasando. Él iba caminando en un propósito y le venían todos esos problemas, la cárcel, el maltrato y la crítica y todo lo demás. Pero él decía, yo no me puedo dar el lujo de evaluarlo humanamente. No me puedo dar el lujo así. Porque si te das el lujo, ya perdiste. Mejor hazte un lado. Mejor ve y peleate donde quieras. Pero si tú sabes qué es lo que quieres lograr, no lo evalúes a la luz de cómo lo hacen los demás. Pablo, ve lo que dice en el capítulo 1, 12. Le dice a los hermanos de Filipo, le dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo ven? O sea, ¿cuál era la perspectiva de Pablo? ¿Cómo valoraba lo que estaba pasándole? Él no se miraba, es que decía, el asunto no soy yo, es Cristo, es su obra, es su reino. Y él dice, con todo lo que me está pasando, algunos hermanos cuando consideran mis prisiones y consideran mis cartas, están más animados en predicar la palabra de Dios sin temor. ¿Y sabe por qué dice sin temor? Porque ¿qué le hacían a los que predicaban el evangelio en ese tiempo? Él estaba ahí en la cárcel y estaba no precisamente pasándola muy bien físicamente hablando. Y hermanos, ¿sabes qué estaba haciendo Pablo en la cárcel? Estaba evangelizando y mucha gente se convirtió a través del mensaje de Pablo, aún dentro de la cárcel. Pero también, hermanos, estaba formando, ¿sabes a quién? Estaba discipulando a los nuevos misioneros que extenderían el evangelio por todo el Asia Menor. Eso estaba haciendo ahí. Él sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que quería lograr. Yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿qué valor le estás dando a lo que te está ocurriendo en el caminar con Cristo? ¿Tú sabes lo que quieres lograr? ¿Realmente? ¿Estás haciendo cosas que honren a Dios? ¿Quieres lograr eso tú con lo que haces? ¿Quieres amar al Señor con lo que haces? Que no te importe lo que esté pasando alrededor. Que ahora las promesas de Dios sean las que te rijan a ti. Amén. ¿Qué caso tiene en el ministerio alguien en un liderazgo se tira la toalla, dobla las manos, renuncia, entrega? Y cuando conocemos las causas, digo yo, esto no estaba ni siquiera en la recepción de la cárcel de Pablo, menos en la cárcel. No, todavía ni siquiera lo apuntaban, ¿verdad? Para que entrara a la cárcel. Y ya está diciendo, ya no quiero. Amén. Dios sabe lo que quiere, pero Satanás también sabe lo que quiere. Amén. Y él está batallando y estaba buscando que el cristiano renuncie, que el cristiano se doblegue, que el cristiano dañe su mente y dañe sus pensamientos. Amén. Hermanos, ¿cuántos saben que no todas las batallas las debemos de pelear? No todas las batallas se deben de pelear. Es otra cosa que Pablo nos está diciendo también. Dice Pablo, formando a Timoteo como discípulo, le dice, pelea la buena batalla. Y si hay buenas, también hay ¿qué? Malas. Y no malas porque se sufra, sino porque no vale la pena pelearlas. Amén. ¿Cuántos de aquí de vez en cuando renuevan su guardarropa? Ya no, dice, no tengo, ¿cómo dicen? Tengo el closet lleno de nada que ponerme. Porque no tienen que ponerse y está retacado. Ya no cabe una navajita de rasurar así por allí, ¿no? Ya está delgadito, ya no cabe ni una flusa, no cabe ni un saco, ya está lleno.
Y cuando de vez en cuando algunos de ustedes dicen, pues voy a sacar este saco que ya no me lo pongo, me lo regaló mi abuelita y hace 20 años que no me lo pongo, y saca usted, ¿verdad? O saca para lo que sea, para regalar o para poner una yarda, para lo que sea. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? No vayan a pensar que el pastor piensa que es pecado eso. No, pues, ¿cuántos lo han hecho? Cuando lo sacan, ¿qué sienten que ya hay espacio ahí? ¿Qué sienten? Así como si pudieran respirar, ¿no? Porque ya van a poder meter con tranquilidad sin estarle haciendo campito así con la mano para que quepa, ¿no? Y a veces así está nuestra vida, llena, repleta de batallas peleándose y que no nos dan ni tiempo, ni fuerzas, ni ánimos, ni nada. Y todas las queremos pelear. ¿Se acuerdan las batallas que peleaba Pablo antes de ser cristiano? ¿Sí? Usted diría, bueno, es que esas eran antes de ser cristiano porque no agradaban a Dios. Pero ¿no habrá batallas que estemos peleando que no agradan a Dios también? Porque si Pablo está instruyendo a Timoteo, y Timoteo es cristiano, Timoteo es un discípulo que estaba preparado para ser un obispo, un pastor reconocido, que lo fue de hecho. A él le está diciendo, hijo mío Timoteo, le dice, pelea la buena batalla. Y entonces cuando él ya va a morir, Pablo dice, he peleado también, no dice la batalla. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. Amén. Y hermanos, cuando las batallas que peleamos no valen la pena, nos quitan tiempo, nos quitan, ¿qué más? Fuerzas, enferman nuestras emociones, enferman nuestra economía, enferman nuestros pensamientos, perdemos amigos. De todas maneras los perdemos aunque estemos peleando la buena batalla, pero ya es una razón diferente. ¿A cuántos sí le importa la idea de pelear las buenas batallas? ¿Cuántos dicen, voy a empezar a elegir qué batalla voy a pelear? Si no te alcanza el tiempo para pelearlas todas, ¿no harías una depuración? Si hay batallas que te están consumiendo tus energías. Por ejemplo, una batalla que pudiera ser aquello que me dice, es que yo les voy a demostrar. Es que de mí no se van a burlar y yo voy a, ¿no? Y ahí andamos en cosas. Amén. Para defendernos. Pablo dice, ya para mí ya yo no peleo eso. Andar demostrando a los demás discípulos, porque a veces hasta lo criticaban los demás discípulos. Yo les decía, yo no me voy a pelear por eso. Háganle como quieran. Yo voy a pelear la buena batalla. Y por eso él pudo decir, he acabado la carrera. Si no, no la vas a poder acabar. Amén. ¿Cuánto tiempo, hermanos, desperdiciamos en cosas vanas? Querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Y si no se hacen, ahí andamos a ver cómo le hacemos para lograrlo. Y es tiempo perdido, ¿verdad? Nos peleamos con los hermanos, perdemos amigos por andar con esos desgastes. Y no tiene caso. Pero hermanos, ¿cuántas cosas te consumen físicamente? ¿Cuántas cosas te consumen emocionalmente? Pero no soltamos. Estamos peleando esa batalla. Y la otra, y la otra, y la otra. Y ¿sabes cuál es el problema? Que si tu mente y tu corazón no están sanos, ¿qué dijimos? No puedes amar a Dios. Y si lo quieres amar, tenemos que soltar cosas. Me ha tocado ver gente morir en el hospital donde trabajo. Y por alguna razón, no de todos pues, pero de algunas personas, sabemos por qué murieron. Y de casos que no quisieron soltar. Diligencias judiciales, problemas entre la familia, problemas de negocios que estaban ahí caminando mal. Algunos porque sus negocios se habían quebrado. Y los infartos, es lo más común. Infartos, cánceres, cáncer gástrico. Es terrible eso, no se imagina usted.
de batallas que no vale la pena pelear. Y Pablo dejó de pelear un montón de batallas que peleaba antes. Y él dice, yo voy a pelear nomás la buena batalla, porque yo quiero amar a Dios. Y si Dios sanó mi mente, Dios sanó mi corazón, mis pensamientos, ahora yo voy a anunciar por todos lados esto. Regocíjense en el Señor. Amén. Y otra vez les digo, regocíjense, si se puede. ¿Cómo lo pueden hacer? Pongan filtro en su mente. No permitan que cosas emocionales los aplasten. Todo lo bueno es malo, no. A ver, déjame otra estudiadita al asunto. No está bien. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, nada pasaba a su mente ni a su corazón de Pablo, y por eso él pudo hacer. Por eso su ministerio fue exitoso, por eso su ministerio fue productivo, fructífero, porque él conservó una mente sana y unas emociones sanas. ¿Y cómo estamos sirviendo a Dios nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo o cómo estamos pretendiendo hacerlo? Amén. Que nuestros pensamientos, hermanos, sean correctos. Amén. Tenemos que luchar por ello. Si usted piensa que solo se va a dar, no se va a dar solo. Hay que poner acción para que esto ocurra. Lo decía ahorita que leíamos ahí en Filipenses 4. Pablo está diciéndonos a nosotros, a ti y a mí, nos dice, por nada estéis afanosos. Y Pablo no sabía que el cáncer de algunas cosas vienen por estar afanados. Y eso no sabía él. Seguramente ya moría gente en aquel tiempo, pero él no sabía todavía porque no había sus avances. Pero él dice, ¿saben por qué me la paso ahora regocijado? Porque ya no estoy afanado como antes estaba afanado. Amén. El Señor me quitó esos afanes y ya no quiero volverlos a agarrar otra vez. Porque él pudo haberlos agarrado, sí. Pero él no dijo, pura nada lo agarré yo. No voy a estar afanado. Tengo un problema. Pues van a ser conocidas mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero mientras el hermano está en oración, en lugar de estar en oración y ruego, está ya en las diligencias, ¿verdad? En la comandancia, en la PG, ¿sabe qué? En el juzgados y en un montón de problemas. Toda oración y ruego con acción de gracias. Y es entonces, hermano, cuando la paz de Dios. Y a veces confundimos el texto y dice, es cuando Dios, no, es cuando la paz de Dios. Amén. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, que claro, que viene de Dios, pues, pero entonces, y solo entonces, la paz de Dios viene y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces no se da en automático, no se da mágicamente. Nosotros tenemos que hacer cosas como las que Pablo está mencionando ahí, los filtros, pensar en lo que conviene y lo que no lo vamos a hacer. Debemos cuidar o no cuidar nuestra mente y nuestro corazón, también el cuerpo. Porque si no lo cuidas, el hecho de que Dios haya operado, no físicamente, pero haya operado nuestra mente, sacando aquello, el corazón sacando amargura, rencor, todo esto. Dice, Señor, cuídalo, persevera en esto. Entonces, las cartas de la palabra de Dios de la Biblia son para instruirnos en cómo nosotros podemos mantenernos, ¿verdad? Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Amén. Aleluya. Los personajes bíblicos, hermanos, casi todos los que están en la Biblia, son personajes con una mente sana y un corazón sano y una actitud correcta. ¿Alguien recuerda ese pasaje donde Israel se enfrentó con una banda de malhechores, o por no decir que un ejército, los amalecitas? Salen de Egipto y van a Canaán, pero en camino se encuentran con un problema, los amalecitas. Pero entonces Dios, inspirando a Moisés, le dice Moisés a Josué, ponte tú enfrente y asume
la responsabilidad como general de las fuerzas del ejército. Amén. Y le dice Moisés a Aarón y a Hur: suban conmigo a la cumbre de la montaña y desde allá vamos a interceder. Ya vemos qué pasó, que Aarón y Hur le sostuvieron a Moisés sus brazos hacia arriba, y Josué peleaba la batalla y ganaba la batalla. Antes de esto, cuando se cansaban los brazos de Moisés, los bajaba, ¿verdad? Pero luego entonces los que llevaban ahí les sostuvieron los brazos, y entonces la batalla fue ganada. Hermanos, lo que quiero decir con esto es que esto a Josué no lo escogió Moisés, aunque allí diga. A Aarón y a Hur no los escogió Moisés. ¿Quién los escogió? Dios. Porque eran personas con una mente sana, una mente y un corazón sano, pensamiento sano. Y hermanos, Dios no quiere usar, porque tú no puedes ser exitoso en tu ministerio si tú no tienes tu mente sana y tu corazón sano. Los pastores sufrimos, hermano, con una iglesia con un corazón enfermo y una mente enferma. Amén. Y a veces de todas maneras nos acabalamos, porque no hace falta gente, y agarramos a ese que está ahí enfermo, lo metemos. Pero ¿qué pasa con la obra de Dios? No camina, se detiene, tiene otros brotes de problemas, porque está contaminada. ¿Sí? Imagínense que Josué hubiera estado contaminado ahí, se hubiera levantado contra Moisés. ¿Qué problema en los planes de Dios? Los planes de Dios se detienen, se paralizan, y Dios no tiene el resultado que Él quiere tener, porque la iglesia no ha entendido que sin un corazón y una mente sanos no podemos honrarlo, no podemos adorarlo. Hermanos, ¿cuántos entendemos ahora que ya no podemos depender de las circunstancias? ¿Cuántos van a depender de las circunstancias de aquí en adelante? ¿O acaso Pablo dependió de eso? Lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio, por evangelizar y por todo. Y los mismos que habían sido evangelizados y los cristianos lo estaban criticando en la cárcel. Imagínate si tenía razones Pablo para decir: ya mejor a la porra con esto, ¿no? Pero él dijo: no, si es que las cosas que me han sucedido y me están sucediendo son para que crezca el evangelio. Y él decía: estas cadenas que están aquí son para el progreso del evangelio. Esas llagas que tengo en los tobillos por los grilletes de años en la prisión, me hacen sentir gozoso de que soy ahora objeto, ¿verdad? De que la causa de que el evangelio esté creciendo. Estoy oyendo cómo el evangelio está llegando hasta otras provincias y otras regiones, porque alguien conoció el evangelio en mis prisiones. Hermanos que van al centro de rehabilitación, me acordé ahorita. ¿Para qué? Dicen. Les hablamos y vuelven a caer en lo mismo otra vez. No vale la pena. Pablo también lo hubiera dicho eso. Pero ¿qué sabemos nosotros lo que Dios está tramando con eso que estamos haciendo? Que hermanos mismos de la iglesia te critiquen porque vas. Y lo estoy diciendo, hermano, para que le quede ¿no? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Amén. Hermanos, si el defender tu fe, el defender tu ministerio, el defender tu testimonio como en familia, ¿verdad? Porque estás sufriendo por los ataques y por todo, eso construye el reino de Dios. Paga el precio, págalo con gusto. Esa es la buena batalla. Amén. Y estoy seguro, hermanos, que un día cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor dirá: bien, buen siervo y fiel. Amén. Y que tú, si Cristo no viene antes por su iglesia, que tú seas uno, como este apóstol de que hemos estado hablando, que pueda decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay hermanos que
Dios les ha dado la oportunidad de despedirse de su familia, allá a unos minutos de partir con el Señor, y están diciendo estas palabras. Amén. Otros no, porque son accidentes, son infartos y no tienen la oportunidad, pero que nosotros podamos hacerlo en su momento si Cristo no viene antes. Amén. ¿Cuántos quieren amar a Dios? Ya saben el requisito. ¿Cuál es el requisito? Una mente sana y un corazón sano. Los que quieran decir: Señor, te ofrezco mi mente y mi corazón, y te digo que los voy a proteger, los voy a cuidar, los voy a blindar. No voy a permitir que vengan y que entren a mi corazón todo aquello, sea acción, sea pensamiento, sea cualquier cosa, va a estar blindado en mi mente. Lo primero que tenemos que blindar es el celular. Sí, Señor, y en cuanto el teléfono ahí nos mete otra vez. ¿Cuántos van a decirle al Señor: Señor, mi mente, lo que entra por mis ojos, lo que entra por mis oídos, lo que entra por mis sensaciones emocionales, van a tener un filtro? Ay, qué exagerado, hermano. No le hace que digan lo que quieran. ¿Quiere ser del momento usted a comandar a todo el mundo, o usted quiere guardar su mente y su corazón para Dios? Y entonces sus oraciones, entonces su alabanza, entonces todo lo que usted haga será bendecido. El cielo se abrirá y las bendiciones bajarán de una manera especial, y la ofrenda de labios, hermanos, será recibida como olor fragante delante de Dios.